Pues muchas gracias, Ayla. Muchas gracias, Marta, Antonio, toda la gente que me invita aquí año tras año, que yo creo que no sé si tiene peligro que vaya entrando gente nueva en la rueda como Mateo, porque ahora se va a ver realmente si es que no os aburrís de mí o que no encontráis a alguien loco que dé la tabarra, otro friki pasional, pero es una alegría venir cada año. El año pasado no vine en persona, había alguien por ahí diciendo, el año pasado Víctor Navarro, que fui online, incluso en los años difíciles de pandemia hemos tenido ahí el puente y me encanta venir por lo que dice Marta, lo que decía Shaila, lo que siempre dicen Marta y Shaila, que aquí el alumnado sois muy apasionados. O sea, yo agradezco mucho que en una semana que ya no hay clase, cuando ya habéis acabado, vengáis a oír hablar de temas que no son directamente, a lo mejor, cómo entrar en la industria, cómo conseguir ser desarrollador de videojuegos, 5 consejos, bienvenidos a mi charla TED y estas cosas, ¿no? Que vengáis a pensar. Mi objetivo es que vengáis a pensar y, como decía Shaila, os voy a mostrar algo que yo estoy pensando, ¿vale? Es, este año, como cada año al final vengo y os cuento cosas y hay feedback y va habiendo una especie de intercambio, yo creo que muy natural y muy estimulante, con preguntas de alumnos, con los colegas de aquí que podemos hablar. Os traigo algo que llevo muchos años trabajando, que creo que ya tiene una forma para que se pueda presentar y que estoy intentando convertir en libro. Que esto, a lo mejor hay alguna idea que hoy me dice, no metas eso en el libro porque va a ser un horror, y me ayudáis a hacer un bestseller tipo Pablo Coelho con hippie y me podré retirar a Suiza a tener oro en el banco. Os voy a hablar hoy de un tema raro, pero que está en todas partes. Espero que os pase como a mí, que cuando lo empezáis a ver, decís, si es que esto está aquí, ¿no? Es una cosa que es invisible, pero para mí es como una capa extendida en el videojuego que define un poco el videojuego de nuestros tiempos y que nos ayuda a pensar en nuestros tiempos. Como decía Shaila, yo tengo formación en cultura de Asia Oriental, pensamiento, filosofía de Asia Oriental, me ha interesado siempre el Zen, y llegó un momento, creo que fue el año 2014 o así, o incluso antes, que además recuerdo que era hablando con Shaila de temas del Zen, temas de psicoanálisis, intercambios de una posición y otra, me empecé a interesar por lo que en videojuegos se llama modos Zen, ¿vale? Veis aquí el título, la primera mitad es modos Zen. Me dio un poco de pudor, dije, uy, pero yo tampoco sé tanto de filosofía japonesa, de Zen, como para ponerme aquí a interrogarlo de esta manera. Y lo guardé un poco en un cajón. Dije, cuando esté preparado para pensarlo en voz alta, me pondré y lo interrogaré, ¿no? Empecé a ver que estaba en todas partes, nadie lo tocaba, digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa en estos juegos que tienen modos Zen, ¿vale? Vamos a ver qué es esto del modo Zen. Me puse a cruzarlo con filosofía Zen, con ramas del budismo Zen. El Zen es budismo y no es budismo a la vez. No os voy a dar una clase de Zen, porque la primera conclusión que vi es, uy, esto no tiene nada que ver con el Zen, ¿vale? Le apliqué lo que yo sabía de filosofía Zen, leí mucho de filosofía Zen, que no tiene nada que ver con el Zen. Entonces la pregunta es, ¿y por qué hablamos tanto de Zen? No sé si os habéis encontrado juegos con modo Zen, ¿verdad? Está por todas partes, es una palabra como muy descriptiva, muy de uso común, pero no sabemos exactamente por qué. Ya os digo yo, primera conclusión, para ir rápido, no es Zen. Entonces dije, pues no le aplico el Zen, voy a interrogarlo como lo que es, ¿no? Va pasando el tiempo, lo presento en varios congresos, lo voy hablando lo trabajo con diferentes compañeros y llega un momento en el que veo que la palabra o la expresión modo Zen, Zen Mode, empieza a dejar paso. También se hablaba de Zen Gaming, por ejemplo, con Journey. Sony, cuando lanzó Journey, la nota de prensa lo definió como un nuevo género, bueno, con Flower antes, como el género del Zen Gaming. Se empieza a hablar de repente del género o de la forma o de la tendencia del slow gaming. ¿Os suena slow gaming? ¿Vale? Y a base de darle vueltas, decir, ¿y esto es slow gaming qué es, no? Descubro, me doy cuenta de que hay una serie de transferencias, de continuidades que hacen que sean parte de la misma familia. Entonces, hoy os voy a hablar de la lentitud, vamos a hablar de juegos lentos, pero quiero, antes de eso, sentar muy bien las bases de por qué los llamamos como los llamamos, ¿vale? Una cosa es que los juegos sean lentos, que eso puede ser una cuestión más formal, más estilística, más artística. Creo que os puede ayudar a pensar en la lentitud como algo creativo, ¿vale? Vais a poder hablar, creo, espero daros herramientas para hablar de la lentitud como una pieza más o como un ingrediente más en vuestro trabajo creativo, pero también quiero interrogar por qué, en concreto, tanto Zen y tanto slow, ¿no? Porque además es una expresión en inglés como muy guay, slow gaming, ya suena slow cinema. Tengo muchas cosas y esto, como digo, es una cosa que tengo trabajada desde hace tiempo. Hace poco entregué 10.000 palabras a una editorial
para ver si lo publico en libro, no lo sé, porque el mundo editorial es como es muy difícil, pero también os digo que no nos hacemos ricos con los libros de la academia, eso es una cosa muy pasional. Yo lo quiero convertir en libro ahora, estoy pendiente de que me digan si se publica con la colección, que parece que ya ha pasado una preselección o no, pero el caso es que algún día será un libro. Y en este libro yo veo la necesidad, ahora sí, si me permitís pasarlo, de empezar a preguntarnos por el marco general. Como bien decía Saila, eso de Víctor tiene mucha curiosidad y tal, yo creo que el videojuego pide curiosidad. El videojuego es un trabajo creativo, no es un conflicto que tenga una parte de ingeniería muy fuerte y que tenga una parte conectada con la creatividad, con las humanidades, con las artes en general, pero para poder crear videojuegos, diseñar videojuegos, hay que entender el mundo en el que vivís. Y hay que ver cosas y hay que pensar cosas, ¿no? Y digamos, modo C y slow gaming forman parte del mundo, ¿vale? Voy a ir un poco rápido. Vais a perdonar que está todo en inglés, no porque quiera venir aquí de pijo de internacional, sino porque la última vez que lo presenté fue en inglés y no me ha dado tiempo a traducirlo. La lentitud está en todas partes, en manifiestos, en notas de prensa. Los críticos y los jugadores lo usamos de manera normal, como el modo Zen, la palabra Zen solía estar hace una década y media, ¿vale? Más bien hacia finales de los 2000, entre 2006 y 2009, hubo como un boom y estuvo en todas partes. Sony lo usaba, todo el mundo lo usaba como esto es un nuevo tipo de juego, ¿no? Vemos este panorama. Vemos que, para mi sorpresa, el Zen sigue estando como palabra descriptora. Unpacking, en el Guardian, Bus Simulator como un juego Zen, ¿no? La idea de hay juegos que tienen algo que ver con el Zen. Ya digo que es súper curioso que usamos la palabra sin tener nada que ver con el Zen. A nada que leáis un libro sobre Zen diréis, pues esto es como si lo hubiéramos llamado lo que sea, ¿no? Un juego como no. Os digo, hay una historia compartida que voy a intentar explicar ahora. Y hay cosas que tienen en común los dos movimientos, valoran la calma como el elemento principal, se centran en lo reflexivo, lo meditativo y tienen una estética minimalista, ¿vale? Cuando vemos Zen o lentitud suele estar vinculado a esto, pero tienen cosas diferentes, ¿vale? Hay pequeños cambios culturales que afectan al videojuego y que afectan a lo que llamamos slow gaming. El Zen suele tener un toque más orientalista, más de me gusta mucho Japón, soy un geek y qué guay lo japonés, ¿no? Primer aviso, cuando veáis a alguien explicar, y esto está aquí Antonio y creo que va a compartirlo, cuando veáis a alguien explicar el videojuego japonés desde la tradición japonesa, y es que Final Fantasy y el Shinto, huid en la dirección contraria, ¿vale? Cuando venga alguien explicando esencias y diciendo, es que los japoneses son así y eso vale para los monólogos malos de los años 90, pero esta cosa de los japoneses tienen una sensibilidad diferente que hace que... Los japoneses tienen una historia diferente, tienen un contexto cultural diferente. Mi propuesta hoy es que penséis en términos históricos. Yo soy profe de historia del videojuego, entonces ya estáis viendo que para enfrentarme a estos dos términos les voy a tirar encima ese marco de la historia, ¿no? Y la historia misma nos dice que el historialista es peligroso. Es decir, no, es que los japoneses son más zen. Otra cosa que os avanzo, en los juegos japoneses no hay modos zen. Hay juegos budistas en Japón que van de gestionar un templo, van de hacer de monje y los pagan grupos religiosos que hacen un poco pues, apología de sectas budistas concretas. Otra cosa que os digo también, el Zen es súper minoritario en Japón. Dentro de las ramas del budismo que hay, el Zen no tiene nada que ver. Entonces, cuando usamos Zen, hay un toque orientalista, hay un toque menos crítico, lo slow, vais a ver ahora que está en un marco más de crítica cultural, de resistencia, y hay como una especie de intento de entrada o intento de resistencia, de meter algo dentro de la industria que se opone a la industria, ¿vale? En lo Zen, simplemente vamos a decir que hay como una especie de fruto de la revolución casual, de la primera década del siglo, la gente juega de otra manera y se permite que el juego vaya más lento. En lo slow hay un momento de estamos hasta las narices del mundo contemporáneo, la civilización y sus descontentos, y queremos frenar, ¿vale? Estamos ante una angustia que creo que es necesaria entender para poder entender todo esto. Por lo tanto, introducción muy larga para deciros dos etiquetas que no quiero simplemente venir a explicarlas como esto es un juego lento y así se hace un juego lento, sino quiero ver lo que es y quiero ver por qué lo llamamos así. Quiero darle una perspectiva histórica porque creo que hay continuidad y quiero intentar dejaros claro que hay una especie de juego de tira y afloja con la cultura general. Hay una especie de servilismo, de sumisión a tendencias culturales que vamos a ver ahora. Esto es para explicaros por qué hago una historia de las ideas, ¿no? Me lo salto porque
Ya, si alguien quiere, luego lo cuento un poco más. Pero hay un momento cultural al que el juego responde. El videojuego es una forma cultural y, por lo tanto, responde a su tiempo y dialoga con su tiempo. Y el momento cultural, vamos a empezar mirando el juego, ¿vale? Ya os digo que la estructura de hoy, voy a intentar ir rápido, va a ser el mundo general, ¿vale? ¿Qué hay fuera del videojuego? El juego lento antes de slow gaming, de zen gaming y todo esto. O sea, voy a intentar demostrar con evidencia que el juego siempre ha sido lento, que la lentitud siempre ha sido parte del videojuego, y luego veremos por separado cada una de las dos etiquetas. Entonces, el mundo que tenemos es este. Y dejadme que lea, porque me he hecho una lista, que no me ha dado tiempo poner en el PowerPoint, una universidad pública cualquiera, no os voy a decir cuál es, no es esta, por suerte, esta semana ofrecía los siguientes talleres. Curs, productivitat i gestió emocional. Bueno, productivitat. Tenemos claro que esto no va de espiritualidad. Trucs per gestionar l'estrès. Creixement personal. Connecta amb les emocions. CrossFit per al teu cervell. Mindfulness aplicat a la feina. La gestió de la incertesa. Y el último, ya es fantástico, gestió de l'estrès, consciencia plena. ¿Vale? Esto es lo que quiero dejar muy claro. Nuestros tiempos nos están ofreciendo una lentitud consumible para tranquilizarnos porque es más fácil tranquilizarte en casa que reclamar tus derechos, ¿vale? Me voy a poner hoy muy marxista, muy materialista si queréis, pero a mí, entre tratamientos de mindfulness y derechos laborales, siempre me va a interesar más derechos laborales, ¿vale? Y cuando vuestro estrés viene del entorno, a lo mejor es que el entorno hay que cambiarlo un poquito. Lo digo porque vais a entrar en una industria que tiene el crunch como hábito muy, muy tranquilo y muy aceptado, ¿no? Estamos en una especie de formación psicopolítica donde la autoayuda ha derivado en esto, en decirnos, tío, tranquilo, ¿no? Y si no estás tranquilo es culpa tuya. Todo es culpa del individuo. Móviles que nos animan a dejar el móvil. El modo zen de los móviles ahora es, deja el móvil. O sea, te doy la droga y te culpo de estar enganchado a la droga. Exagerando muchísimo, ¿no? Yo no soy tampoco un tecnófobo, pero esto es Zizek, ¿no? Te doy la culpa, te doy el antídoto a la culpa. Zen Mode, tómate un descanso de la tecnología y te cuenta cuántos minutos has estado al día y a la semana sin usar el móvil, el mundo al revés, ¿vale? Estamos cuantificando la tranquilidad, estamos haciendo una especie del map my run del estar tranquilo. Siempre hago la broma de que dentro de poco veremos meditación competitiva. Dos paisanos puestos así y a ver quién medita más fuerte. Esto es fuera del videojuego, ¿eh? Aplicaciones de mindfulness para móvil que tienen, por ejemplo, avisos de dating, que te importe todo una mierda, el giveless fucks. Hombre, por lo menos hay un fuck que sí que give, que es el de censurar la palabra fuck. O sea, tanto no pasarán de todo cuando la censuran. Autoamor, el autocuidado, el self-care, está entrando en esa bola de vamos a poner a la gente a rendir. Aplicaciones de meditación para la fertilidad, el embarazo y la maternidad. Si hay algo que os va mal, es culpa vuestra, pero tranquilos que con esta aplicación os voy a enseñar a cómo gestionarlo, ¿vale? Mindfulness para cualquier meta que tengas en la vida. 1000 minutos meditados, ¿no? La guía de la meditación de Netflix, fantástica, si la podéis ver. El último capítulo es Desbloquea tu potencial interior. Lo acabas y puedes hacer el hechizo de Doctor Extraño de las notas musicales. Yo lo he hecho, no os lo voy a enseñar por pudor, pero te sale, ¿eh? Kleenex de mindfulness. No comment provider aquí, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con unos Kleenex de Mindfulness Collection? Este es el mundo en el que nos movemos. Y evidentemente, este mundo no tiene por qué gustarnos, ¿vale? Hay una tendencia a la aceleración en todos los campos, político, cultural, guerras culturales, economía, producción, movimiento de mercancías, que no es nueva y que hace mucho tiempo que la gente está resistiendo. Paul Virilio, un filósofo que me gusta mucho, y Cal Honoré, un periodista que me gusta menos, que hizo este libro, In Praise of Slow, que es un poco uno de los padres del movimiento slow, ¿vale? Hay una resistencia desde hace tiempo a este ritmo de vida y a esta aceleración. Pero fijaos cómo las herramientas, las que os acabo de enseñar, no se resisten a la aceleración. Te ayudan a lidiar con la aceleración, a lidiar la aceleración, a vivir en ese entorno y te culpan si tú no te adaptas, ¿vale? Todo es aquello que se dice de los trabajos del futuro todavía no se han inventado y el alumno se tiene que adaptar. Ya, pero ¿por qué cuando decís eso siempre estáis con el subtexto de que los cambios van a ser a peor? ¿No? Os explican antes lo que es la emprendeduría y el mindfulness que lo que es un sindicato.
No aquí, pero en la vida general. Perdonad que esté tan bolchevique, pero cuando ves slow shopping, slow tourism, keep green, choose slow tourism, cerveza lenta, estamos entrando en esto. Y nos puede hacer mucha gracia porque es muy ridículo, pero este es el Black Mirror en el que vivimos, ¿vale? Hay un cómic, que es para mí la fantasía, que es el Juez Dredd, de los cómics 2000 AD, que ya en los 80 ponía a este hombre que es juez, jurado, verdugo, o sea, policía, ejecutor, que trabaja todo el día y tiene una cápsula que es el Total Relaxation Inducer, se mete, duerme 10 minutos, sale relajado y sigue trabajando, ¿vale? Esta es la parte más bolchevique de la presentación, pero quiero que veamos muy transparentemente el mundo en el que nos movemos, ¿vale? Mindfulness para ejecutivos, Zen para militares, ¿vale? El Zen, si es algo, es ante todo un sistema ético. Y es un sistema ético tan estricto que no se puede ni matar animalicos. Pero un militar puede tranquilamente hacer Zen y así no tiene trauma por haber tenido que ir a la guerra, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿vale? Yo aquí veo muchas contradicciones y todo muy loco, ¿no? Pero seminarios en Google, busca dentro de ti mismo, juegos, ahora entramos ya en el juego, ¿no? Juegos o aplicaciones como este Plane, 97% de los jugadores se sienten más calmados y menos estresados después de jugar. O sea, es cuantificable. Podemos deciros exactamente cómo de tranquilos os vais a quedar cuando acabéis de jugar una partida a esto. Si yo quiero escapar de esta rueda de la productividad, de la autoexplotación, Byung-Chul Han, ¿no? La autoexplotación del yo. Nadie nos explota, somos nosotros los que nos ponemos obligaciones y nos minamos como si fuéramos máquinas o marcas. Perfecto, cuando me escapo de esto también me lo cuantifico. Y el videojuego me lo va a dar. Fijaos los números, estos no son mis números, estos son números al azar que encontré en Google. Nivel de meditación, cuánto te duran las sesiones de meditación, meditación competitiva, estamos ahí en ese punto casi, ¿no? Y esto, de nuevo, hemos visto unos orígenes de resistencia, pero también podemos que hay una marcha lenta histórica que nos ha llevado a este momento. La resistencia a la aceleración casi viene a la par que el momento en el que en América se dan cuenta que si la industria psiquiátrica, psicológica, psiquiátrica, la psicología de América es una cosa un poco rara, trata a todo el mundo y no solo a los, entre comillas, enfermos, tiene muchos más clientes, ¿vale? Lo hace un señor que se llama Martin Seligman y lo pone como manifiesto sobre la mesa. No es una cosa que yo esté aquí exagerando para criticar. Martin Seligman dice, ¿y por qué nos estamos olvidando de tratar a la gente que en principio no tiene ningún problema si todo el mundo tiene problemas? Y aquí nace lo que se llama la psicología positiva, ¿vale? Pervirtiendo cosas de psicoanálisis, que Sai la conoce muy de cerca, además ella sabe mucho más de psicología que yo, luego lo puede explicar un poco mejor, mejor te pregunto. Pero la psicología positiva básicamente es esto de automonitorizáte todo el rato, sospecha de ti mismo y pervirtiendo cosas que aprendo de aquí y de allá, que tienen base científica y una base teórica sólida, hago que todo el mundo sea sospechoso de necesitar un tratamiento, ¿vale? Psicología positiva. Obligación a sonreír, hay un libro muy chulo que se llama Sonríe o muere, de Bárbara Ehrenreich. Todo esto viene de América, un país que tiene más armas que derechos sociales, ¿vale? Que derechos de trabajador. Insisto, es que no son casualidades las cosas. Y el videojuego, por mucho que sea transnacional, damos por estándar lo americano. Hay muchas cosas que me gustan de Estados Unidos. Esto no. Nuestro amigo Paulo Coelho, con el alquimista, ¿no? Esta idea de que el mundo va a conspirar si tú crees muy fuerte en ti mismo y si no crees es tu culpa. Smile or Die os decía, Byung-Chul Han nos ha hablado de la psicopolítica, Happycracia es otro concepto que me gusta mucho, un libro europeo que nos habla de cómo todo este régimen que parece en realidad benigno y amable nos obliga a estar felices y el trabajador que no está feliz es una molestia. Y hoy de verdad hablo mucho de trabajadores porque vais a entrar en una industria muy poco regulada, muy nueva, que puede colar según qué cosas, ¿vale? Que puede colar cosas. Yo también soy profesor de una asignatura que se llama Empresas y ahí hablamos del crunch, hablamos de la explotación, hablamos de estas cosas. Es interesante que antes de hablar de modos Zen, sepáis que había un caldo de cultivo, que había todo esto. Estamos en un momento psicopolítico. El propio budismo lo ha criticado. Ronald Parser en América, Eric Romeluer en Francia, en Europa, han hablado y han dedicado libros y capítulos enteros a criticar por qué el Zen y el mindfulness se está pervirtiendo.
El mindfulness es una herramienta para complementar un sistema ético que se basa básicamente en reconocer que todos estamos conectados y que hay una responsabilidad ética hacia los demás. Si lo quitamos de ahí, lo que tenemos es un sistema para tranquilizarnos. Entonces, dicho todo esto, cuando he sacado la psicología positiva, aquí estaba mi amigo, ¿dónde me lo he saltado? Mi amigo Seligman. Aquí, Martin Seligman. Martin Seligman es coleguilla de un señor que se llama Csikszentmihalyi, creo que lo he pronunciado bien, no lo volveré a intentar, que presenta el concepto de flow. Cuando alguien hace algo que se le da bien y está en un margen correcto y tal y cual, se siente feliz. Es decir, nos sentimos felices en un marco de producción. Y esto en los Game Studies, autocrítica, lo cogimos y dijimos, perfecto, explica muy bien por qué nos gustan los juegos. Lo metemos de manera acrítica y llevamos años aceptando que el flow es una base del juego. Y que sin flow no hay juego y que el flow es una cosa natural, humana y acrítica. Estos son una búsqueda en Google Scholar rápido, ¿vale? Y hay 80 páginas como esta. Por suerte, ¿veis? Este es el amigo Csikszentmihalyi, fundamentos de la psicología positiva. O sea, es que esto está a la vista, no es nuevo. Está totalmente, no hay que rascar. Por suerte ha habido gente que lo ha criticado. Tuve Mortensen abrió camino en 2004 y ahora ya por fin empezamos a tener libros que atacan la idea de flow, del sujeto productivo, de esta idea de que el videojuego para ser bueno tiene que hacernos entrar en el mismo carril que nos hace entrar el trabajo, ¿vale? Yo os voy a decir que no, que históricamente ha habido juegos que nos hacen entrar en un modo de pachorra, que es placentero y de tranquilidad y de análisis, de pensamiento analítico, que rompe con ese ritmo del flow. No quiero decir que no tengáis que estudiar la teoría del flow, no quiero decir que no sea una muy buena heurística para hablar de dificultad, pero la teoría del flow tiene un límite y ese límite me está boicoteando la industria americana, vienen a por mí, la psicología positiva. Y ese límite está en entender que es una actividad de juego y que no es flow, ¿vale? Aquí Soderman lo contextualiza muy bien. No es que el flow no valga, pero no puede ser una métrica universal acrítica. Entonces, este es el contexto, ¿vale? Os puede parecer más o menos deprimente, os puede parecer que lo he montado todo juntando piezas para que sea escandaloso. Es la realidad que tenemos. El tranquilízate, produce, estate contento, el vigílate a ti mismo. Solo diré que ahora mismo uno de los hervideros de las teorías de la conspiración y de la derecha alternativa americana es el mundo del wellness americano, del yoga, la gente rica pero de pensamiento pseudo hippie, ¿vale? Hay un momento cultural que tenemos que entender, que viene de largo y que nos ha metido estas palabras. Luego diré que a mí no me molestan tanto, ¿eh? Pero antes de esto, lo que yo quiero reivindicar es que antes de que cogiéramos el flow como la gran verdad, antes de que dijéramos, traigo el zen, traigo la lentitud al videojuego, no, os traigo el fuego, ya había juegos, desde el principio, que se basaban en otro modo de pensar. Si vamos a Colossal Cave Adventure, de Adventure a The Witness hay un puente muy claro, hay una familia muy evidente. Si pensamos en Myst, que fue un exitazo, pensamos en Myst, pensamos en mogollón de juegos de aquella época, en las aventuras gráficas, pensamos en incluso la estrategia. Hay un modo reflexivo que a mí me apetece traer a la luz, que creo que es tan importante como el modelo clásico de arcade reactivo. Este es un vocabulario que he discutido mucho con un amigo y compañero que es Anton Planells, que él también lo articula así, ¿no? Reactivo, reflexivo, lo podemos decir de muchas maneras, pero hay una familia de juego lento que ha existido antes de la etiqueta juego lento y que yo creo que vosotros seguramente estaréis jugando, y a lo mejor incluso sin darle nombre. ¿Alguien ha jugado a Alba? Alba el Mediterráneo, muy chulo, muy lento, muy tranquilo, es un juego lento, ¿vale? Y viene de esta tradición, Alba, The Witness, juegos reflexivos. Este es el gráfico que tengo yo para la propuesta del libro explicando esta familia que viene antes de la idea de Zen. Lo que se llama modos Zen y juegos Zen aparece después, pero empezamos con una lentitud primigenia. Digo que la evolución ha sido un poco así, aparecen los modos Zen y luego casi en paralelo la etiqueta Zen Games y ahora estamos con el Slow Gaming, todo mezclado, pero esta es la familia de juego reflexivo. Y a mí me gusta, ¿eh? O sea, aunque este discurso de hoy parezca muy crítico, muy bolchevique, de vamos a quemar a la industria de psicología positiva, creo que lo que están haciendo es usar algo que ya teníamos y algo que ya nos gusta, que no hace falta
que nos lo vendan como calmante. Pero este tipo de juego a mí personalmente me encanta. Y fijaos que ya, por ejemplo, en Spectrum en el 82, post-hippie, post-new age, ya había juegos o aplicaciones como este Biorritmos, que era una aplicación para calcularte tus ritmos vitales. Esto a vosotros no os sonará, a nosotros ya nos pilló tarde, pero esto era el gran mindfulness del momento. Yo recuerdo, cuando tenía pocos años, los libros estos como medio New Age, que todavía era la era de Acuario y estas cosas, la palabra biorritmo estaba en el aire en aquel momento. Hay una aplicación para Spectrum de medirse los biorritmos. El Yo Robot, el iRobot de Atari, ya tuvo en el 84 el Ungame. Esto es fantástico. Los juegos reflexivos se han ido definiendo históricamente por no ser juegos. Nintendo los llamó non-games con la DS. Aquí Atari le llama el Ungame. ¿Por qué? Porque lo que se considera juego es lo que nosotros en teoría llamamos ludus. ¿Os acordáis lo habéis visto en clase? Ludus Paideia. El ludus es juego, es decir, reglas, métricas, condiciones de ganar o perder, ¿no? Suma cero, y todo lo demás no es juego. Cuando en realidad el ludus es fantástico, pero es una parte del juego. Todo el Paideia, todo el vocabulario enorme que tenemos a hablar de juego, va más allá de gana, pierde, objetivos, obstáculos, tal y cual. Y Atari ya lo vio. Lo que pasa es que para definirlo, insisto, ya desde el 84 tenemos ese cortocircuito, una fantasía ontológica, que es definir las cosas como lo que no son. Yo soy vegetariano, hay un restaurante vegetariano que me encanta en mi ciudad, en Mataró, que todo es no calamar, no pollo, y a mí, que tengo este deje filosófico, me parece una auténtica fantasía conceptual, ¿no? Vosotros sois no licenciados todavía y yo soy un no muerto. Aunque el no muerto es un vampiro, pero todo al revés, ¿no? El endgame. ¿Por qué? Porque el endgame era toquetear el juego como juguete, pero sin objetivos. Cosa que hemos visto ya en muchos juegos contemporáneos. Vamos a ver que, por ejemplo, hicieron un juego, el primer plataformas 3D, antes de Mario 64, era Alpha Waves. Lo hicieron en Francia y era un juego que se vendió como una especie de sintonizador de ondas alfa con modo arcade y modo emoción. ¿Vale? De nuevo, todo esto estaba ahí ya. Lo que pasa es que no hablamos porque no es la historia oficial, pero 100% New Age, en el año 90. Esto nos llegó a nosotros de chavales. Y a vosotros está llegando con otro nombre. ¿Vale? Juegos que adaptaban obras literarias. A mí me encanta Ija Tomo Monogatari, que es una adaptación del universo de Miyazawa, porque yo siempre lo digo mal, el de Kenji Miyazawa Kenji, un escritor que es como muy querido en Japón. Adaptaron el universo literario y no hay enemigos, no hay game over. Claro, la revolución de en un juego de Super Famicom en el 93, tirar de narrativa, coger la aventura y llevarla a un formato más de consola. Este juego está traducido al inglés y al castellano, joya escondida, es un juego que a mí me voló la mente cuando lo descubrí y es súper disfrutable. Año 93, Super Nintendo, juego reflexivo. No hay reflejos, no hay combate, hay una manera de jugar pausada, habitando el pueblo, hablando con la gente y viviendo aventurillas. Cuando llega Harvest Moon, nos plantea esto. Coge el juego de rol, le quita la parte más de juego de rol de toda la vida, el combate, le quita el ludus y nos deja disfrutar de vivir en una granja y de estar chills en la granja, ¿vale? Esto es juego lento, año 98. Es que, de nuevo, solo hay que ordenarlos para ver que hay una historia de la manera de jugar reflexiva. Supongo que luego, Mateo, porque lo ha trabajado muy bien, os va a hablar del aburrimiento. ¿Algo tienes del aburrimiento? Le podéis preguntar, porque de aburrimiento sabe muchísimo, ¿vale? No es que seamos gente aburrida, pero el aburrimiento como ingrediente lúdico no se estudia y Mateo lo ha recuperado otros teóricos y lo tiene muy bien ordenado. Fijaos, publicidad de la época. El Time Crisis 2, don't just manage stress, blow its freaking head off. O sea, relájate jugando a juegos de tiros. Toshinden 3 tenía un modo de dificultad Stress Relief, ¿vale? Hay una idea que orbita todo el rato, tanto de jugar lento como de New Age, como de juega para relajarte, ¿no? Y es como un universo de significados raros, no está unido, pero nos viene a decir que el juego lento o que el juego para relajarse tienen historia. Shenmue es un slow gaming de manual, lo que pasa es que la expresión no existe en aquella época. Los juegos de Boku no Natsuyasumi son juegos de slow gaming de manual, miradlos que están muy bien. Toda la tradición
existe antes de que le pongamos nombres. Como suele pasar, los Sims abren esta manera de jugar más endgame, Animal Crossing nos la trae. ¿Verdad que reconocéis cosas? ¿Y os parece que estos juegos dependan del flow, dependan de ese esfuerzo, ese es el juego de verdad, ¿no? Que decía el libro Real Games. Son juegos que van por otra línea. La revolución casual abrió el camino para esto. Y aquí vemos que Nintendo vuelve a recuperar lo de non-games, ¿no? Vosotros no llegasteis a vivir esto fuerte, pero una pregunta. Si yo digo, ¿Nintendox es un juego? ¿Sí? Levantad la mano los que creáis que sí. Vale. ¿Quién diría que no? Nadie, porque los hechos, política de hechos consumados, ya lo aceptamos como juego. En su momento Nintendox generó mucho rechazo entre la comunidad gamer, que ya estaban ahí en sus cuevas, porque no era un juego, porque no había que ganar o perder, porque era un reto, porque ¿qué era esto? Que era esta cosa tibia y fofa y kawaii de criar perritos, ¿vale? Fijaos, insisto, Nintendo definiendo como el non-game games. Tradicionalmente, todo lo que estaba asociado al juego reflexivo o reflexivo se ha colocado como fuera del juego. O sea, en ese espacio extraño de ser juego, pero no ser juego. O sea, es parte de la familia, pero es el primo, es el We Don't Talk About Bruno, por citar esa peli horrible, ¿vale? ¿Qué ventaja va a traer lo del modo Zen? El modo Zen le pone un nombre. En la revolución casual lo que pasa es que entran en Flash, en móvil, en Facebook, entran juegos nuevos, entran públicos nuevos, entran tecnologías nuevas y se nos permite dar un nuevo concepto al objeto que llamamos videojuego. El videojuego es para más gente, Nintendo quiere que entre más gente, el iPhone abre el camino. Es muy importante que está Games, que poco a poco y de manera muy informal y muy rara, va a empezar a ir metiendo la palabra Zen cada vez que se refieren a no ludus, para entendernos, ¿vale? Que se refieren a meter alternativas a tener marcadores de tiempo, a tener marcadores de puntuación, casi por intuición, de nuevo, porque estaban en un momento cultural que ya era este parecido de el zen, la relajación, el minimalismo, la tienda natura, ¿no? El yoga, el wellness. PopCap va a meter modos más casual que el casual. Sus juegos eran casuals antes de que se hablara de la Casual Revolution, pero es que ellos, incluso en juegos casual, metían modos de relajación, quitaban el reto, te decían, tranquilo, juega ya tu aire, ¿no? Y a esto poco a poco le van a llamar Zen. Fijaos que con el tiempo, Zen va a significar que no hay reto, que se centra en relajarse y que tiene una estética minimalista. O sea, cogen un tipo de juego que ya existía, le ponen una etiqueta social y encadenan con esa revolución casual y le dan un nombre, ¿vale? Zen, modo Zen. Pero no hay un programa, no hay un acuerdo de, no, este es el género de los modos Zen, este es el tipo de modo Zen, sino que lo van como improvisando. Por ir rápido, porque hemos empezado un poquito tarde y tengo muchos ejemplos, este es Chazelle, que es el primero que yo he encontrado que tenga modo Zen, 2005, simplemente era que quitaran el contador de tiempo. Zen Chazelle. En otro suyo también tenían la alternativa Zen, el jardín Zen en el Plants vs. Zombies, y llegan a Visual 3 y ya de repente el Zen no solo es juego reflexivo, sino que ahora todo el primer paquete que os he dicho de mindfulness, capitalismo, todas estas cosas, lo vemos de manera muy clara. Modulación de la respiración, sonidos ambientes, repetición de mantras, beats binaurales. O sea, es como una especie de herramienta para hipnotizarte, para relajarte. Además, puedes escoger el tipo de onda mental, alpha pattern, alpha waves, biorritmos, ¿vale? ¿Veis la familia? Puedes escoger el modo para crearte un estado de ánimo concreto, ¿vale? De nuevo, una patologización de la vida diaria que nos deja casi como en tratamiento constante. Pero no un tratamiento como el que Saila nos puede explicar luego. Tratamiento poniéndote el modo Zen, que nos dice, relájate mientras juegas este modo sin fin. Al principio, Zen y Endless eran casi sinónimos. Aquí no. Aquí ya es, libera estrés con la respiración, la modulación de la respiración, chill out con sonidos ambiente calmantes, amplifica tu cerebro con mantras positivos,
entrena tu mente con modos, con bits binaurales, ¿no? Un botón para solucionarlo todo y para convertirnos casi en Doctor Extraño saltando de dimensión en dimensión. A mí me encanta cómo lo explica Altos Adventure, un juego de 2015, que lo resume fantástico. Dice, no hay puntuación, no hay game over, no hay distracciones, solo tú y la montaña sin fin. Otra vez el endless, ¿no? Es decir, mi juego de por sí ya es casual, ya es accesible, ya es poco exigente, pero además tiene un modo donde no te preocupes que no te voy a molestar con el juego. También lo que me encanta es que el modo Zen nos libera del ludus, nos libera del estrés de jugar, que es algo que, por ejemplo, abriendo una tangente diferente, es lo que hace ahora el metaverso. Conéctate a Fortnite, pero ven a un concierto, ¿no? O sea, esa idea de ven al juego y si no te gusta el juego, tranquilo que tenemos otra cosa. Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Y, además de modos Zen, poquito después, sale la etiqueta Zen Games. De nuevo, no quiero extenderme, luego me podéis preguntar, pero lo que veo muy curioso es que es justo en el mismo año por 3 frentes diferentes. Osmos, que es un juego independiente, de los primeros juegos casual así, estudio independiente, antes del boom indie. En el blog del creador de Osmos, escribe 2 entradas proponiendo la idea de juego Zen. O sea, ya no es un modo separado, ahora es el 100% del juego. Osmos, Journey, aquí está mal equivocado, Flower, siempre los cambio, Flower y Zen Bound, que recupera la etiqueta de Zen. Ya no es un modo, ahora es un estilo. Mantienen todo lo demás, es tranquilo, callado, o sea, silencioso, relajado, agradable estéticamente. Yo lo veo como el paso de los modos Zen al slow gaming, pero es que lo proponen justo en el mismo año. O sea, Sony, que es una grande, y 2 estudios pequeños usan la misma etiqueta. Ha llegado el juego Zen. La nota de prensa era Sony, un nuevo género, ¿no? Flower introduce el juego, el género Zen del videojuego. Sony introduce el Zen Gaming. Es como la revolución ya está aquí. Podemos jugar a relajarnos. El subtexto aquí era podemos jugar a relajarnos cuando, insisto, llevábamos 9 años jugando a Shenmue. Y si Shenmue tiene algo es que muy activo no es. ¿Cuántos de aquí habéis jugado a Shenmue? Jugar está muy bien. Pero Shenmue es un juego que te obliga a esperar a que abran el bar. Y hasta que no abre el bar, pues da vueltas. ¿Veis? Aquí el blog de Osmos con las entradas sobre Zen Gaming. Luego ya pasamos, claro, a juegos como Everything, que directamente mete discursos de Alan Watts, que es un filósofo que es uno de los introductores del Zen y del Tao en Occidente. Si jugáis a Everything, constantemente vais viendo los discursos, vais oyendo discursos de Alan Watts. Es como desbloqueables, ¿no? Alan Watts va hablando y te habla del nacimiento, la muerte, muchas cosas. Y además, ya la bola ha ido a más, esto lo voy a pasar rápido, pero aparecen referencias a la meditación, juegos de practicar físicamente zazen, es decir, de sentarnos a meditar, juegos donde el sentarse es una mecánica. Vamos a ver un poco así rápido porque no quiero tampoco haceros el catálogo entero, pero el zazen como método. Nintendo con el Wii Sports, creo que era, el de la Wii la Balance Board, tiene el minijuego de meditar. Deepak Chopra, que es uno de los mayores estafadores de todo este tinglao, hizo una consola con biorritmos, ya en el 2011, que te lo conectabas, con un trasto, conectabas al ordenador, como esta señora de aquí, que está medio haciendo yoga, se conecta a la máquina, juega, y entonces va como evaluando su evolución espiritual. Y luego hizo un juego para Kinect y para Wii, que era Body, Mind, Spirit, Play, todo, mira, aquí está el flow, vuelve a salir, energizarse. O sea, fijaos, es como... Hay como una serie de elementos constantes que se van cruzando, muy locos, muy difíciles de ordenar, por eso necesito un libro, pero que vemos como las barras de una mesa de mezclas de audio, ¿no? Ahora subo este, bajo el otro, pero el vocabulario no cambia. Conecta, visión, vi. Aquí hay una esta que te pone ser, ¿no? Aquí me encantaría que estuviera Antón y que nos trajera, Aarón, que nos trajera Heidegger a ver qué quiere ser un juego del ser, ¿no? ¿Cómo se juega al ser? Juegos de Kinect de meditar, este monje que nos dice, no, tranquilo, que mi juego es un juego bien, o sea, es una aplicación seria porque sale un monje japonés que te pone a hacer zazen, ¿no? Luego juegos como el Apsu, que tienen el logro de Zen Master, o sea, el pulsar X para meditar, que digo yo,
El Jedi Fallen Order, ¿cómo guardáis? Meditando, porque los Jedi son gente espiritual. El sentarse a meditar está en Apsu, está en este juego, que es un juego de sentarse a meditar de vez en cuando, Zen Masters. A nivel interno, Life is Strange, los momentos de sentarse, donde los protagonistas se ponen a pensar, ¿no?, y a divagar, se llamaban momentos zen. Luego en el juego no se ve, pero ellos en entrevistas lo han contado, secuencias zen. La idea ha estado ahí siempre, es que no la abandonamos. Puzzles en modo zen, The Witness que nos habla de la escuela Soto del zen, Unpacking diciendo esto es un juego zen. Tetris Effect, esto me lo pasó Clara Fernández Vara en una GDC, enseñaron que al principio se llamaba Zen Tetris. Luego les debió de parecer como muy obvio, muy exagerado y, pues bueno, le han cambiado el nombre, pero no mucho. Y Tetris, la idea de Tetris Effect es una de las ideas principales que conectan con la idea de flow en el videojuego, ¿vale? La historia del Tetris Effect es, no diré la culpable, pero es el motivo por el que el flow es tan fuerte en la teoría del videojuego, ¿vale? Cuando se empezó a hablar de manera popular, en psicología popular, que no tiene nada que ver con psicología, del efecto Tetris, empezó a hablarse de el estado de trance en el que entramos a jugar a Tetris, la relajación del Tetris, tal, y se hizo la conexión Tetris Effect, Flow, Zen Tetris. Turn on, Zen in, chill out. Y ahí llegamos, va pasando el tiempo, ya no solo hay Zen, ahora hay juego Zen. Llegamos a un momento donde, insisto, ya hemos visto que culturalmente hemos pasado de que nos vendan herramientas para relajarnos a que alguien se dé cuenta de que esto no puede ser. Y el momento slow, el movimiento slow, tiene una resistencia que no tenía todo el mindfulness, que no tenía la New Age. La New Age, los hippies, supuestamente eran antisistemas. Son los creadores del sistema en el que vivís. Silicon Valley es producto de sucios hippies. Porque todo ese caos, ese libertarismo, eso es de hippies. Los hippies son lo más anarcocapitalista neoliberal que hay. Porque son gente que quiere heredar el sistema. Ready Player One va de eso. Del nuevo CEO que expulsa al viejo CEO, se queda con las llaves del sistema. El chico de Ready Player One es un neo-hippie, ¿vale? Me voy por tangentes, pero para que veáis el momento. El movimiento slow se opone a esto. Slow food, en Italia empieza como abren demasiados McDonald's, comida lenta. En vez de fast food, slow food. Se abre en Noruega un Slow Institute. Hay el libro En defensa de la lentitud, de Cal Honoré. Hay el Slow Cinema, un tipo de cine que a Mateo y a mí nos gusta mucho, que son, pues si el plano dura más de 40 minutos y la cámara se mueve un poco, ya me está pensando, ¿no? Laz Díaz, un señor que hace películas de 4 horas con plano y medio, tranquilamente. Belatar, ¿no? 7 horas y tranquilo que hay que ver todo lo que hace el caballo. Está el Slow Cinema y el videojuego que empieza a coger una cierta forma cultural, que empieza a abrir las alas, empieza a querer hacer cosas nuevas, dice, ya tenemos Journey, ya tenemos tal. Le estamos llamando Zen Gaming, pero llega gente y dice, pues yo voy a hacer el juego slow, como en el cine. Y empiezan como a multiplicarse manifiestos de creadores que dicen, acabo de inventar el slow gaming. Tengo como 3 o 4, ¿vale? Empieza a haber como un movimiento consciente en lo que no había tenido el juego Zen, porque el juego Zen sale como de casualidad, poco a poco. El slow gaming sí que llega con manifiestos. Un tipo, luego saldrá el apellido, lo intentaré decir, que mi polaco es muy malo, que había estado en The Witcher, se hace un estudio propio y dice, yo traigo el slow gaming, yo defiendo el slow gaming. El Zen Mode y Zen Gaming va saliendo poquito a poco, ¿vale? Absorbiendo la cultura que le rodea. El slow gaming es consciente de la posición cultural que quiere ocupar, ¿vale? Lleva mucho tiempo. Yo llevo tiempo intentando pensarlo y al principio no me di cuenta de la conexión tan evidente que había entre Zen y Slow. Pero digo, coge muchas cosas del Slow Cinema y os podría decir que son juegos que se definen por un tiempo dilatado, centrarse mucho en la contemplación, menos en acciones y más en la contemplación, en una acción que no es tan productiva, no es tan de ganar puntos, no es tanto de hacer, y en lo que Steve Conway llama hipoludicidad, es decir, poco ludus, ¿no? Pocas reglas, poco input mecánico constante, hipoludicidad, que tiene mucho que ver con la catálisis narrativa, que vosotros habéis trabajado constantemente y muy bien. Yo cito
Cito el sector UGI constantemente para hablar de catálisis. Los Walking Simulator son el advenimiento del slow gaming. Y fijaos el rechazo que tuvieron. Eso no son juegos, esos son simuladores de caminar. Por eso le llamamos slow gaming, Walking Simulator. Porque el hardcore gamer, ahí con la rana Pepe y estas cosas, hay un documental muy bueno sobre el meme de la rana Pepe, por cierto. Lo rechazan. Proteus no es un juego, Gone Home no es un juego, Direster no es un juego, y llega algo que parece que desafía el momento cultural. Aquí de nuevo yo vuelvo a decir, con perspectiva de profe de historia, bienvenidos a el año 92, el año 80 y pico, el año 77. Pero el descubrimiento es nuevo, ¿vale? El embiste constante de la lentitud contra el mainstream vuelve cada pocos años. Lento, lento. ¡Ay, hay juegos lentos! ¡Ay, hay juegos que no son exigentes! Estamos ahí. Fijaos como incluso en Everybody's Gone to the Rapture, los desarrolladores nos forzaban a caminar más lentos, escondieron el botón de correr. O sea, literalmente hay una apuesta por la lentitud. Hay un artista experimental que hizo una obra que era... Es la primera vez que yo he encontrado la palabra slow game, en el 2015, en Barcelona, que son juegos minimalistas que tienen una jugada al día, un movimiento al día. Cogen esta expresión, por ejemplo, en un blog, Video Games Nebula, en el 2016, empiezan a hablar de Slow Serious Games. Fijaos, ya hay como una consciencia de, no, vamos a diseñar juegos que se parece un poco al momento ese de 2009. Propongo el Zen Gaming, pero mucho más articulado. Porque para llegar al Zen Gaming hicieron falta 5 años de modos Zen, Endless, Zen, tal y cual, era como un desorden. Y aquí no, aquí hay una voluntad de encontrar algo que en este primer post no hablan de hacer juegos lentos, hablan de jugar despacio, hablan de no ir al ritmo loco de la industria. De hecho, hay un Reddit que es Patient Gamers, no sé si lo conocéis, que defienden comprar los juegos cuando haya pasado 1 año o 2 para que salgan más baratos, estén parcheados, para no dejarse llevar por el hype, para jugar tranquilo, para elegir a lo que juegas. Y el slow gaming tiene mucho de esto, ¿vale? En el New York Times, en el 2016, The Slow Game Up, en la nueva pausa del cigarro. Cojo el móvil y hago un descanso para jugar algún juego lento. Los idle games, que están tan defenestrados, que son como con tan poco valor cultural, son pioneros de esta lentitud del slow gaming. Lo que pasa es que son la versión pobre y como comercial, que no tiene resistencia, ¿no? Pero los juegos lentos los juegos de esperar, idle games, como el Cookie Clicker, están abriendo el camino tanto como los Walking Simulator. Y son géneros lentos. El Neko Atsume es un juego de chills, ¿vale? Es de sentarse y ya vendrán los gatos. Y aquí manda el juego, aquí no mandas tú. Aquí en términos de poder, ¿no? Y de fantasía de poder, tú no tienes nada que hacer. Es el juego que te impone el ritmo. Estamos en un contexto donde, tanto desde lo más frívolo como desde lo más consciente, hay una defensa de la lentitud. El Tabino Kairum, la rana que viaja, que la rana se va y ya volverá y ya te contará su vida, pero el juego, tú le puedes decir, dame algo, y el juego te dice, no, que la rana está de viaje, no la estreses, ¿no? Está de chills. Juegos de móvil que me encantan a mí, como los de Gagex, que te animan a parar, una cosa muy Nintendo, te animan a parar, te animan a disfrutar de la lentitud. Incluso, uno de los textos fundacionales, y aquí voy a hacer ya el atarlo todo, ¿vale? La psicología positiva y el mindfulness puede parecer que estén inspirados en el budismo y en todas estas cosas, y en realidad vienen de un señor que se llama Thoreau, que se va al campo, hace un libro de vivir en el campo y dice, ya está, ya he encontrado, ¿no? ¿Cómo se llamaba este movimiento? Que no me sale ahora. ¿Cómo se llamaba el movimiento de Thoreau? Luego le preguntamos a Google. Trascendentalismo. Los americanos que tienen idealizada la libertad, el libertarismo, el irse al campo, pasar de todo. Hay un señor que se llama Thoreau, a mí me encanta, esto me gusta, que se va a una cabaña, vive ahí un tiempo y pasa de la sociedad. Pues ese libro que se llama Walden tiene versión en videojuego. O sea, uno de los slow games más significativos del momento está inspirado en uno de los libros que más ha hecho por meternos la idea de la lentitud, del mindfulness y de salirse del sistema para relajarse, pero no del todo. Porque Thoreau volvió, no se quedó en la cabaña hasta el infinito, volvió, publicó un libro
y a ganar royalties, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, pero... Y luego iba a casa de la madre que le preparaba tuppers. Eso no sale en el libro, pero muy libre no era. Él estaba ahí alejado del mundo, yo no viviría así, pero luego iba a casa un poco estudiante que vuelve a que le laven la ropa, ¿eh? No sé si lo hacéis vosotros, pero solo lo hacía. Y esto es un juego. Walden está adaptado con mecánicas de lentitud, ¿vale? Con mecánicas de relajación, de inspiración, walking simulator, juntando todas estas ideas en un único paquete. Hay más juegos en este estilo. Este Suki Adventure, como curiosidad de móvil, me gusta destacarlo porque fijaos lo que pone. Un juego de aventura pasivo. Claro, ya hemos llegado a un punto de autoconsciencia que nos podemos permitir decir como virtud que un juego es lento y pasivo. Ese es el verdadero camino que hemos recorrido. El Colossal Cave Adventure es un juego lento, pero no podía decir, este juego es lento, metódico, pasivo, vas a tener que echarle horas, porque el juego arcade, era rápido, eran reflejos. Fijaos el manifiesto de Slow Games Movement, que es del 18, el manifiesto de Ganchiniek se llama, Artur Ganchiniek, 2019, ¿no? Que también dice, necesito relajarme, quiero juegos que me traten como un adulto, alguien capaz de pensar, sentir y entender, quiero juegos que me conecten conmigo no como juguetes, sino como historias de experiencia humana común, juegos que reten no mis habilidades, sino mis asunciones y sentimientos, juegos que me animen a tomarme un descanso y volver luego, juegos que me permitan experimentarlos a mi propio ritmo, juegos que me den espacio para crecer, ¿vale? Ahora ya se pone esto como, oye, dadme una alternativa a esa obsesión. Aquí lo veis, minimalismo, slow gaming, este es el juego de Ganchiniek. A esa obsesión con la cantidad, con la producción, con el ritmo extremo, con el flow, que parece que el videojuego no consigue sacudirse de encima. Ganchiniek es uno de los creadores, pero es que para mí la gran novedad también es que el lenguaje de la lentitud lleva tiempo colándose en el mainstream. Red Dead Redemption, el 2, es un juego que permite lentitud. Yo no diría que es un juego lento, pero es un juego que permite lentitud. El Spider-Man te permite ir a tu ritmo. O sea, dentro del juego mainstream se está colando una especie de modalidad lenta de juego voluntaria. Y esto va creciendo y llega el amigo Kojima y hace un juego que te obliga a pararte, que te obliga a descansar, que te hace reconocer tus límites, un juego muy lento, un juego que hace del tedio lo más atractivo, es decir, tengo que caminar, venga, a cargar una caja, ¿no? Death Stranding es un juego lento, es un walking simulator ciclado y es un juego lento. Y creo que es bueno reconocerlo como juego lento, a mí me encanta, es uno de mis juegos favoritos. Fijaos, volvemos, la prensa no para con el placer de juegos donde no haces nada, Coffee Talk, la relajación. No sé si conocéis The Longing, un juego que dura 400 días, hagas lo que hagas. El bichete camina súper lento y es un juego básicamente de esperar. Evidentemente es alternativo, experimental, pero qué bonito que un juego nos obligue a esperar. ¿Cuál es la mecánica principal? Esperar. Si queréis, para definir el slow gaming, la lista de mecánicas que vosotros podéis incorporar a vuestro lenguaje, darle importancia al caminar, darle importancia a la espera, darle importancia al sentarse, ¿vale? Life is Strange, Old Man's Journey, Absu, integran el sentarse como un acto importante y central. Descansar, hablar, contemplar. Contemplar no es sentarse y ahí a dejar pasar las cosas, es mirar, es entender. Teoría y contemplación comparten raíz etimológica. Y este es un vocabulario que ya está en el juego, que ha estado siempre en el juego reflexivo, pero que a través de una evolución histórica larga, modos zen, juegos lentos, cada vez más está en nuestras conversaciones. El aburrimiento bonito, que digo que Mateo luego os puede contar un poco mejor, la idea trascendentalista de Walden. Fijaos cómo Walden en los titulares lo definían como el juego más zen de la historia, ¿no? Full Circle, McMindfulness, el Mindfulness Base, no me acuerdo qué es, que era la SR, Kabat-Zinn, que es un señor que se ha hecho de oro dando cursos de mindfulness a Google. Estamos en ese momento de psicología positiva a tope, pero a la vez de resistencia a la explotación y a la aceleración a tope. Eso es muy interesante porque cuesta encontrar la frontera. A mí personalmente me cuesta ver
hasta qué punto un juego participa de la psicopolítica de descansa y produce o se opone a esta psicopolítica. Decir, no, yo quiero un tipo de juego que no me agobie y que me deje pensar en términos más humanos. Yo no veo la línea muy clara y conviven la resistencia y la participación. Conviven la psicología positiva con el movimiento slow que se opone a esta psicología. Entonces, reflexión final. En este tiempo en que la terapia banal, frívola, pop, se ha convertido casi como un imperativo y que tenéis que estar obsesionados con vuestra salud mental, ¿pueden ser los videojuegos una forma de terapia? Yo os digo que yo no lo recomendaría. Yo creo que Saila, que sabe más de psicología y psicoanálisis, tampoco lo recomendaría. El juego es necesario para una vida buena. Como seres humanos queremos jugar. Ahora, tratarnos como terapia, como dicen aquí, es un poco peligrosete, ¿no? Creer que un juego lento, que un modo zen, que un juego trascendentalista nos va a arreglar un problema mental, un trauma, una angustia, es un poco tramposo. Y cae en la trampa de la utilidad que tiene la gamificación. Fijaos que incluso hay un juego que investigué hace poco, de simulador de dominatrix, te pones el casco de realidad virtual, te obliga a azotarte, la dominatrix te insulta, que tiene modo terapéutico, ¿vale? Tiene un modo mindful, un modo lento, donde la dominatrix te hace terapia. Venga, que ya está, no te preocupes, ¿no? Para confortarte y para calmarte la pena. Y este es el momento, ya digo, no tengo grandes conclusiones, más vocabulario que creo que podéis usar y ese contexto cultural que creo que es bueno tener ordenado, porque es bueno entender que el videojuego es más amplio que un único modelo de juego y es bueno entender que el videojuego participa de un contexto cultural amplio, ¿vale? Participa, habla con, se ve influido, influye a la cultura que le rodea. Entonces aquí están un poco las conclusiones. En general, ¿no? Modo zen, juego contemplativo, mindfulness, el flow que está relacionado con la productividad y que la lentitud no es exclusiva de los juegos lentos. Como ha demostrado Death Stranding y demuestran otros juegos, se puede integrar como una pieza más de vuestro vocabulario. Y aquí estoy, perdonad por condensarlo tanto, es muchísimo campo, espero poder desplegarlo mejor en un libro y si queréis preguntar algo, pues ahí tenéis mi contacto o aquí me quedo un rato más. Muchas gracias.